Hoy es el Día de los Inocentes en medio mundo. Un día diseñado para la burla, para el engaño ligero, para la palmada en la espalda tras un susto y la risa compartida. Es el día en que la sociedad se da permiso para ser cruel bajo la excusa del humor. Pero en los estantes de la Biblioteca de los Muertos, sabemos que el humor no es más que una defensa biológica ante el horror de nuestra propia mortalidad. Y a veces, la defensa falla. Hay bromas que no tienen remate, solo un acta de defunción firmada por un forense que no le encontró la gracia al asunto. Lo que para unos es una genialidad para ganar suscriptores en YouTube o una sorpresa divertida entre amigos, para otros es el último segundo de consciencia antes de que la broma se convierta en una tragedia irreversible. Bienvenidos al expediente de los April Fools macabros. Ten cuidado con lo que celebras hoy, general, porque la diferencia entre un inocente palomita y un cadáver en la plancha de acero de la morgue es solo un segundo de mala suerte. La risa es una reacción convulsiva ante lo inesperado, una forma de liberar tensión. Pero cuando lo inesperado cruza la línea de la supervivencia, la risa se atraganta en la garganta y se convierte en un grito que nadie escucha hasta que es demasiado tarde. El folclore del inocente es la historia de la fragilidad humana disfrazada de comedia. Nos reímos del que tropieza, del que se asusta, del que es engañado, porque nos alivia saber que no somos nosotros. Pero en este especial, general, vamos a analizar el momento en que la víctima de la broma deja de ser el objeto de la risa para convertirse en el sujeto de la tragedia. Vamos a explorar cómo la búsqueda de un like, de una reacción viral o simplemente de un momento de diversión puede invocar a la muerte en su forma más irónica y cruel. La muerte no tiene sentido del humor, pero vaya si disfruta de las bromas pesadas. Imagina el escenario, la cámara está encendida, el plan está en marcha, todos los cómplices están conteniendo la respiración. Hay una adrenalina eléctrica en el aire. La víctima se acerca, ignorante de que su vida está a punto de ser utilizada como material de consumo para el entretenimiento de desconocidos. El susto, el grito, la risa final, ese es el guión que todos esperan. Pero el guión de la vida real no tiene director, general. No tiene cortes. No tiene una segunda toma. En el momento en que la broma sale mal, la comedia se disuelve instantáneamente en el horror puro. Y lo que queda es el remordimiento eterno de los bromistas, el dolor de la familia y un vídeo que, ironías del destino, se vuelve más viral de lo que jamás imaginaron, pero por las razones equivocadas. La biblioteca está llena de estos registros, de gritos que se disfrazaron de risas y de funerales que se planearon como fiestas. Este especial no es para los que buscan humor negro, es para los que entienden la anatomía de la desgracia. Vamos a diseccionar cómo el pánico masivo puede ser provocado por una transmisión de radio que nadie supo procesar como una ficción. Vamos a analizar la fragilidad biológica de un corazón que no sobrevive a una sorpresa amigable. Y vamos a confrontar la estupidez letal de los creadores de contenido que, buscando la fama digital, encontraron balas reales en defensa propia. Hoy, general, la biblioteca te pide que guardes silencio. No hay nada de qué reírse aquí abajo. La muerte ha llegado para cobrar su parte de la diversión, y ella siempre es la última en reír. El expediente de Boma sin remate está cargando, y la primera víctima está a punto de abrir la puerta. Ten cuidado con lo que celebras hoy. Mira a tu alrededor. ¿Estás seguro de que esa sorpresa es inofensiva? ¿Estás seguro de que ese prank no tiene un precio letal? La diferencia entre una anécdota divertida y una tragedia que destruye vidas es solo un segundo de mala suerte. En la biblioteca, cerramos el archivo de la inocencia y abrimos el de la morgue. Buenas noches, general, y trata de que la broma no sea sobre ti. Porque si lo es, te aseguro que aquí abajo, nadie le encontrará la gracia. En la era de la economía de la atención, el like se ha convertido en una divisa más valiosa que la propia vida. Bienvenidos al archivo de El asalto de los píxeles, el fenómeno de los creadores de contenido que confundieron la realidad con un set de grabación y pagaron el precio más alto. En la Biblioteca de los Muertos, este expediente no trata sobre errores de edición, trata sobre la muerte en defensa propia. Hablamos de jóvenes que, armados con cámaras ocultas y guiones de mal gusto, decidieron que fingir un asalto violento era la forma más rápida de alcanzar el estrellato digital. Pero olvidaron una regla fundamental del mundo físico. Cuando simulas una amenaza letal contra un extraño, el extraño no sabe que hay una cámara grabando desde un arbusto. El extraño solo ve una amenaza a su vida, y en muchos casos, responde con la contundencia del plomo.
El caso de Timothy Wilkes en Nashville, en febrero de 2021, es el epitafio de esta generación de bromistas. Wilkes, de apenas 20 años, pensó que sería divertido abordar a un grupo de personas en un estacionamiento de un parque de trampolines sosteniendo cuchillos de carnicero. Su objetivo era capturar sus rostros de terror para un vídeo de YouTube. Pero uno de los hombres del grupo no huyó. No gritó para la cámara. Sacó un arma de fuego legal y disparó en defensa propia, terminando con la vida de Wilkes en el acto. La tragedia aquí es doble. Una vida perdida por un puñado de visualizaciones y una persona inocente que tendrá que vivir el resto de sus días con el trauma de haber matado a un joven que solo estaba jugando. En la biblioteca, este registro es el recordatorio de que la realidad no tiene un botón de hundo, deshacer. ¿En qué momento perdimos el sentido de la autopreservación? La cultura del prank extremo ha creado una desconexión peligrosa. Los algoritmos de las redes sociales recompensan el conflicto, la transgresión y el peligro. Cuanto más real parezca el susto, más viral será el contenido. Esto ha empujado a los bromistas a cruzar líneas rojas, fingir secuestros, colocar mochilas sospechosas en lugares públicos o abordar a personas en vecindarios peligrosos con actitudes hostiles. En 2023, otro joven en Virginia recibió un disparo en el pecho dentro de un centro comercial mientras intentaba jugarle una broma pesada a un repartidor de comida. El repartidor no entendió el humor, solo vio a un extraño acosándolo de forma agresiva y reaccionó instintivamente. Afortunadamente, este joven sobrevivió, pero su canal de YouTube quedó como un monumento a la estupidez que casi le cuesta la existencia. Hay una arrogancia inherente en el bromista de YouTube. La creencia de que el mundo entero es su escenario y que todos los demás somos extras en su producción. Pero los extras en el mundo real tienen familias, miedos, traumas previos y a menudo, medios para defenderse. La broma del asaltante es la manifestación más pura de este narcisismo digital. Es un asalto a la paz mental de un desconocido. Cuando fuerzas a alguien a creer que va a morir, estás cometiendo un acto de violencia psicológica, y no puedes quejarte cuando la respuesta es una violencia física recíproca. En la biblioteca, guardamos las grabaciones que nunca llegaron a publicarse, vídeos crudos, sin editar, donde el remate es el sonido de un disparo y el llanto de los amigos que sostienen la cámara mientras ven a su compañero desangrarse en el pavimento. Mira los vídeos de tendencias hoy. ¿Cuántos de ellos se basan en el sufrimiento o el miedo de otros? El asalto de los píxeles nos demuestra que la fama digital es un espejismo que puede evaporarse en el momento en que encuentras a alguien que no está dispuesto a ser parte de tu broma. Prepárate, porque de la violencia de las calles vamos a pasar a la fragilidad del hogar. Vamos a hablar de cuando la broma no encuentra una bala, sino un corazón débil. Vamos al susto que detuvo el tiempo, donde una sorpresa de cumpleaños terminó en una llamada a emergencias que llegó demasiado tarde. El bloque del susto fatal está cargando, y alguien acaba de saltar detrás de la puerta. Hay una línea invisible que separa la adrenalina de la catástrofe, y esa línea se mide en latidos por minuto. Bienvenidos al expediente de El susto que detuvo el tiempo. En la Biblioteca de los Muertos, este archivo no documenta agresiones físicas ni crímenes premeditados. Documenta la fragilidad del diseño humano ante la estupidez del afecto mal calculado. Hablamos de las bromas de casa, de los sustos entre amigos, de las sorpresas de cumpleaños que ignoraron el historial clínico de la víctima. Porque para una persona con una afección cardíaca no diagnosticada o una hipersensibilidad al cortisol, un simple sorpresa gritado desde la oscuridad de una sala no es un gesto de cariño. Es un disparo eléctrico directo al nodo sinusal de su corazón. En este registro general, el remate de la broma no es una carcajada. Es el silencio ensordecedor de un RCP que llega demasiado tarde. La medicina lo llama muerte súbita por estrés emocional. Ocurre cuando una descarga masiva de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, inunda el sistema debido a un susto repentino. En condiciones normales, esto activa la respuesta de lucha o huida. Pero en un corazón vulnerable, esta tormenta química puede provocar una fibrilación ventricular. El corazón deja de bombear y empieza a temblar como una gelatina. Hay casos documentados de bromistas que esperaron detrás de una puerta durante una hora, conteniendo la risa, solo para ver cómo su mejor amigo o su abuelo caía al suelo de forma fulminante al verlos saltar. La transición de la risa triunfal al pánico absoluto al notar que el otro no se levanta es uno de los sonidos más desgarradores que guardamos en la biblioteca.
Es el sonido de la culpa naciendo en un segundo para quedarse toda una vida. ¿Cuántas veces hemos jugado con el miedo ajeno sin considerar las consecuencias biológicas? Hay un caso en la década de los 90, en el que un grupo de nietos decidió gastar una broma a su abuela fingiendo que un intruso había entrado en la casa. La mujer, de 78 años, sufrió un infarto masivo antes de que pudieran decirle que era una broma. Los nietos tuvieron que explicarle a la policía, y luego a su propia conciencia, que su humor fue el arma que detuvo el motor de la mujer que los crió. En la biblioteca, analizamos estos casos como homicidios por negligencia humorística. La víctima confía en su entorno, confía en su hogar, y es precisamente esa confianza la que los bromistas utilizan para asestar el golpe de gracia sensorial. El cuerpo no distingue entre un asesino real y un amigo disfrazado cuando la luz está apagada. El cuerpo solo reacciona al miedo puro, y a veces, esa reacción es el apagado total del sistema. Incluso en personas jóvenes y aparentemente sanas, el fenómeno del corazón aturdido puede manifestarse. Es una miocardiopatía por estrés donde el ventrículo izquierdo se deforma temporalmente. Aunque no siempre es letal, el daño psicológico y físico es real. Imagina vivir con el miedo constante de que tu corazón pueda fallar porque tus amigos pensaron que era gracioso grabarte mientras sufrías un ataque de pánico inducido. La ética del bromista es inexistente cuando se trata de la salud del otro. El deseo de ver una reacción épica nubla el juicio sobre la seguridad elemental. En los archivos de la morgue, hay cuerpos que llegaron con gorritos de fiesta todavía puestos, víctimas de un humor que no supo cuándo detenerse. La risa es medicina, general, pero el susto es un veneno que el corazón no siempre sabe procesar. Mira a las personas que amas. ¿Sabes realmente cuánto estrés pueden soportar? El susto que detuvo el tiempo nos enseña que el respeto por la vida del otro empieza por respetar su sistema nervioso. Prepárate, porque de la fragilidad individual vamos a pasar al caos colectivo. Vamos a hablar de cuando la broma no es para una persona, sino para una nación entera. Vamos a la transmisión del pánico de 1938, donde una ficción radiofónica se convirtió en una histeria masiva que demostró que el público es una masa que no sabe procesar el engaño a gran escala. El bloque de El Pánico de 1938 está cargando. Y la radio acaba de anunciar que la invasión ha comenzado. Para entender la anatomía de una broma que se sale de control, debemos viajar al 30 de octubre de 1938, a un estudio de radio en Nueva York. Allí, un joven y ambicioso Orson Welles estaba a punto de demostrar que la sugestión masiva es un arma de destrucción psicológica más potente que cualquier explosivo. En la Biblioteca de los Muertos, el archivo de La Guerra de los Mundos no se guarda como una anécdota de la comunicación, sino como la primera gran broma macabra de la era moderna. Aunque no fue una broma de April Fools, actuó como tal, un simulacro de realidad que el público no supo procesar. Aquella noche, millones de personas creyeron, con una certeza absoluta y aterradora, que cilindros marcianos habían aterrizado en Nueva Jersey y que la humanidad estaba siendo vaporizada por rayos de calor. Lo que comenzó como un ejercicio teatral terminó en un pánico nacional que dejó cicatrices en la psique colectiva para siempre. La genialidad y la crueldad de Welles radicó en el formato. No fue una lectura dramática convencional, fue una serie de boletines de noticias falsos que interrumpían una programación musical ordinaria. Imagina la escena: estás en tu sala, cenando con tu familia, escuchando música suave, cuando de repente un locutor con voz agitada anuncia que un científico ha observado explosiones de gas en Marte. Minutos después, otro boletín informa sobre un impacto en una granja de Grover's Mill. La música regresa, pero ya no puedes escucharla igual. Tu pulso se acelera. Los informes se vuelven más frecuentes, más violentos. Escuchas a un reportero en vivo gritando mientras es calcinado por una máquina alienígena. En ese momento, para el oyente de 1938, la radio no era entretenimiento, era la verdad absoluta. La frontera entre la ficción y la realidad se borró de un plumazo, y lo que quedó fue el caos puro. El pánico fue real. Hay informes de personas que envolvieron sus cabezas en toallas mojadas para protegerse de los gases marcianos. Otros cargaron sus armas y se dirigieron a las colinas, o se arrodillaron en las iglesias esperando el fin de los tiempos. Hubo quienes, en su desesperación, juraron oler el humo de las máquinas de guerra alienígenas en sus propias ciudades. Es el poder de la sugestión. Cuando el cerebro cree que está en peligro mortal, fabrica los estímulos necesarios para validar ese miedo. Welles y su equipo habían creado una broma tan perfecta que la sociedad no tuvo defensas contra ella.
Cuando finalmente se anunció que todo era una obra de teatro, la risa no llegó. Lo que llegó fue la furia, las demandas legales y un cuestionamiento profundo sobre la responsabilidad de los medios. Fue el día en que la humanidad entendió que la información puede ser más letal que el plomo si no sabemos distinguir la fuente. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. Todos hemos intentado ser los directores de nuestra propia broma alguna vez. Pero la línea entre el ingenio y la imprudencia es casi invisible. ¿Alguna vez hiciste una broma de la que te arrepentiste al segundo siguiente? ¿Alguna vez viste cómo el rostro de alguien se transformaba de la confusión al pánico real por algo que tú dijiste o hiciste? Cuéntanos tu historia en los comentarios, si es que te atreves a confesar el momento en que tu sentido del humor se convirtió en una herramienta de crueldad. En la biblioteca, coleccionamos esos segundos de arrepentimiento, esos instantes donde quisieras que el tiempo retrocediera para callar la mentira antes de que se convierta en una verdad dolorosa. Comenta ahora, general, antes de que el archivo se cierre. La Guerra de los Mundos nos demostró que somos una especie fácil de manipular a través del oído. La broma de Wells fue el prólogo de la era de las fake news y la desinformación masiva. Prepárate, porque tras el pánico de las masas, vamos a volver a lo individual, a lo inevitable. Vamos al cierre de este expediente macabro. Vamos a entender por qué el último en reír nunca es humano. Vamos al bloque de El último en reír, donde la diferencia entre una broma y una tragedia se sella con el silencio de la tumba. El cierre está cargando, y la risa se está apagando. El escenario ha quedado vacío. Los globos se han desinflado, las cámaras de alta definición han dejado de grabar y el eco de las risas enlatadas ha sido reemplazado por el silencio clínico de una sala de autopsias a las 3 de la mañana. Hemos recorrido el asfalto donde la ambición digital de Timothy Wilkes encontró su punto final, hemos escuchado el último latido de aquellos cuyo corazón no pudo procesar un sorpresa, y hemos analizado cómo una nación entera sucumbió al pánico colectivo por una ficción radiofónica. Pero la lección final de la Biblioteca de los Muertos es mucho más simple y mucho más cruel que cualquier broma de abril. La diferencia entre una carcajada y una tragedia es, a menudo, solo un segundo de mala suerte. Un segundo en el que la física ignora tu intención y la biología traiciona tu guión. Y en ese segundo, general, la comedia deja de existir para siempre, dando paso a un drama que no tiene intermedio, ni aplausos finales, ni un botón de reiniciar. Ten mucho cuidado con lo que decides celebrar hoy, porque el último en reír nunca es humano, es la entropía, que siempre tiene el mejor sentido del humor de todos. La ironía es la herramienta de tortura favorita del destino. No hay nada más poéticamente macabro que expirar en el día dedicado a los ingenuos, o perder la vida mientras intentas fingir que la pierdes para un video de 10 minutos. En la biblioteca, guardamos las grabaciones de las llamadas al 911 que siguieron a estas bromas famosas. Es un material auditivo que nadie debería escuchar, la voz del bromista transformándose, en una fracción de segundo, de la euforia del éxito al horror absoluto y gutural al darse cuenta de que su amigo no se va a levantar de la alfombra. Era solo una broma, es la frase más inútil y patética del idioma humano. Es un conjuro fallido que no tiene poder sobre la balística, ni sobre la arritmia, ni sobre el pánico irracional. Es el lamento del que descubre, demasiado tarde, que ha estado jugando con fuerzas primarias que no tienen la capacidad de entender el sarcasmo. La vida no tiene un equipo de especialistas en riesgo, y cuando fuerzas la realidad para que parezca un chiste, la realidad suele responder con una verdad aplastante que te deja sin aliento. ¿Alguna vez has meditado sobre el peso real de un solo segundo? Es el tiempo exacto que tarda un dedo en apretar un gatillo por puro miedo instintivo. Es el tiempo que tarda una arteria coronaria en colapsar ante una descarga masiva de adrenalina que el cuerpo no solicitó. En ese segundo, el bromista deja de ser un creador de contenido para convertirse en un causante de desgracia, y el inocente deja de ser la víctima de una burla ligera para convertirse en el protagonista frío de un obituario. La biblioteca es el depósito de esos segundos que se expandieron hasta volverse una eternidad de luto. Cerramos este expediente de los April Fools macabros con una advertencia solemne: el respeto por la existencia del otro empieza por entender que su miedo no es un juguete, ni su integridad física un material de construcción para tu entretenimiento o tu relevancia social. El humor debería ser un puente de conexión, no una trampa de oso camuflada con risas, porque cuando la trampa se cierra sobre el cuello de la víctima, no hay programa de edición en el mundo que pueda borrar la sangre de tus manos. Hoy, mientras el resto del mundo sigue buscando el próximo engaño ingenioso para compartir en redes, tú tienes el conocimiento del archivo.
Sabes que la risa tiene un costo biológico y que el inocente a veces paga la cuenta con lo único que posee, su permanencia en este plano. No busques el remate en la desgracia o en la vulnerabilidad ajena, porque la risa que nace del terror del otro siempre deja un sabor a ceniza y a metal en la boca. En la biblioteca de los muertos, apagamos la luz de este especial, pero las sombras de los que no supieron cuándo detenerse siguen aquí, vibrando en los estantes, recordándonos que la vida es un hilo demasiado fino para ser tratado como un chiste de mal gusto. Buenas noches, y asegúrate de que, si alguien salta hoy desde las sombras en tu pasillo, sea realmente para celebrar tu vida y no para enviarte a ocupar un número de inventario en uno de nuestros estantes. El sistema se está desconectando, y el silencio es el único que se está riendo ahora de nosotros. Inocente palomita, ya es demasiado tarde para correr. La broma ha terminado. El archivo ha sido sellado con cera negra. Trata de no convertirte en el próximo registro de este estante de humor fallido. El mundo es un lugar oscuro hoy, y la risa es solo el sonido que hace el miedo cuando intenta esconderse en un cuerpo que ya no le pertenece. Fin de la transmisión digital.